Vamos a continuar con el párrafo que iniciamos el domingo pasado y que tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo anticipó que iba a pasar con aquellos que se identificaran con Él, con aquellos que lo siguieran respecto del mundo. El mundo ahí considerado como todo aquello que está organizado en contra de Dios y sus propósitos, tal como dice el Salmo 2, ¿cierto? Porque se levantan los pueblos y los pueblos piensan cosas vanas se levantan contra Dios y contra su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso ha sido siempre de los albores de la humanidad. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, ya con eso manifestó su rebelión en contra de Dios para oponerse a Dios y sus propósitos. Y el mundo entonces habla de ese sistema antagónico al Señor y a su palabra. Y en dos cosas dijo algo el Señor que tenía que ver con este aborrecimiento que necesariamente iban a recibir aquellos que lo siguieran. Primero lo iban a perseguir por identificarse con Él. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, si reciben persecución y aflicción de parte del mundo, eso es lógico porque al identificarse conmigo van a recibir ese tipo de aborrecimiento. Y ojo que el Señor Jesucristo es la única persona justa, santa y buena que ha pisado esta tierra. Y a Él lo aborrecieron, a Él lo persiguieron, contra Él se levantaron, cuánto más contra aquellos que siendo aún pecadores como nosotros, siendo débiles, no siendo cierto la manifestación completa y perfecta del Hijo de Dios, no obstante, por el hecho de identificarnos con Él, eso va a ser un hecho de la persecución. La segunda razón que vimos ese día en el versículo 19 es que es un asunto de pertenencia, ya no pertenecemos al mundo. Si bien es cierto, el Señor extendió sus manos para sacarnos del mundo, de ese sistema, no físicamente, sino espiritualmente, para quitarnos de nuestros ojos, ¿cierto?, las escamas que no nos permitían ver e interpretar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y nos dimos cuenta entonces que ese sistema que giraba en torno o en contra de Cristo y en contra de su palabra, ya nosotros no pertenecemos a Él, como después va a decir en Juan 17, y va a orar: no oro por el mundo, sino por aquellos que me diste del mundo, dice el Señor, mostrando claramente que el creyente ya no pertenece a ese sistema. Y por el hecho de no pertenecer a ese sistema, entonces también el mundo nos va a aborrecer. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta es la segunda razón que vimos por la cual el mundo aborrece a los creyentes, por identificarse con Cristo y por no pertenecer al mundo incrédulo. Ahora Jesús ahondará en el hecho de que el mundo aborreció a Jesús porque no conoce a quien le envió, versículo 20, 21. Acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al Padre, porque el Padre fue el que envió al Hijo, y en consecuencia ese desconocimiento de Dios también les lleva a aborrecer al Dios de la Biblia. Ahora, una cosa interesante: el mundo no aborrece a Dios así genéricamente, el mundo aborrece al Dios de la Biblia. Porque las personas se han establecido su propio Dios, se han configurado en su mente, en sus pensamientos, una imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios no es la imagen del Dios de la Biblia. Y a ese Dios que ellos han considerado en sus propios pensamientos, a ese Dios ellos no aborrecen, sino que adoran a ese Dios. Que es una ficción en realidad, porque es una invención de sus propios pensamientos. Pero el Dios de la Biblia, a este sí lo aborrecen porque no lo conoce, dice el Señor allí en el versículo 21. Porque no conocen al que me ha enviado. Y esto es lógico: si no conocen al Hijo, no conocen al Padre, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque ¿quién es el que ha revelado el carácter perfecto del Padre? ¿Quién es el que ha revelado al Padre en una forma no solo visible, sino también comprensible? ¿Quién ha dado a conocer a Dios de una manera particular?
Obviamente el Señor. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, de tal manera que el Señor Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Es de la misma sustancia de Dios, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Este mismo concepto se reitera al menos 3 veces en el Nuevo Testamento y tiene que ver con que Jesucristo, es la expresión completa. Pablo dice la plenitud. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de tal manera que conocer a Jesús es conocer al Padre, y esta gente, el mundo en general, no conoce al Dios verdadero. Antes de la venida de Jesús, los hombres podían conocer parcialmente a Dios por medio de su creación, ¿cierto? Eso es lo que dice el Salmo 19, es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1 también, versículos 20 y 21. Y a través de aquellos que hablaban en nombre de Dios, en el caso de los israelitas, que eran los profetas que venían hablando en nombre de Dios. Pero cuando llega Jesús, ahora pueden conocer a Dios por medio de Él, en Él, de una manera única que nunca antes habían conocido. Vino Él a una tierra, específicamente a Israel, como bien sabemos, hablando en nombre de Dios y haciendo las obras de Dios. Eso es lo que va a decir enseguida el texto bíblico. Eso es lo que expone Jesús. No hay excusa para aquellos que rehúsan conocer y aceptar a Jesús. Si lo rechazan y aborrecen, lo hacen conscientemente. Y esto es lo que parece permear todo el texto allí que vamos a ver del versículo 22 al versículo 25. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho, o si no, yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. En dos partes vamos a dividir el texto para tener una mejor comprensión de ello. La primera parte: el aborrecimiento mayor es rechazar a Jesús a pesar de la evidencia. El aborrecimiento más grande que puede expresar el mundo en contra de Jesús y de Dios el Padre es rechazar a Jesús a pesar de la evidencia. Eso es lo que dice Jesús aquí. Este es el peor pecado, rechazar a Jesús habiendo oído de Él la verdad. Fíjense versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado. Si yo no hubiera venido a esta tierra, si yo no hubiese manifestado a ellos, incluso físicamente en el caso de la primera generación de ese tiempo, la generación en la cual Jesús vivió, si Él no hubiese venido, ni les hubiese hablado. Fíjense que siempre tiene que ver con la palabra de Dios el rechazo también de la gente. Así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, cuando esa palabra de Dios es escuchada por la gente y es rechazada por la gente, ese es el peor aborrecimiento que manifiesta el corazón del hombre en contra de Dios. Por eso Jesús les llama a su generación la generación maligna y perversa. Es interesante como en varias ocasiones reitera este concepto. El evangelista Mateo dice que en varias ocasiones estos hombres se expresaron en contra de Jesús, rechazando su palabra, rechazando sus obras, e inclusive en una ocasión dijeron que lo que hacía lo hacía por el poder de Satanás. Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Fíjense cómo algunos reaccionaron correctamente, identificando adecuadamente a Jesús como el descendiente de David, que no era otra cosa que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento.
Estas personas dijeron, en base a lo que vieron, ¿será este aquel hijo de David? Y los fariseos, estos hipócritas, ¿cierto?, que siempre estaban tratando de rechazar al Señor Jesucristo y su palabra, intervienen inmediatamente y dicen lo siguiente. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En realidad el poder que emana de él no es el poder de Dios, sino que es el poder de Satanás. El Satanás utiliza a este hombre para hacer esas obras milagrosas, esos señales, esas maravillas, ¿cierto?, al sanar a estas personas. Obviamente que allí ellos estaban atribuyendo las obras de Dios a Satanás, y esa es una blasfemia inmensa que ellos estaban manifestando. Entonces, vemos un poquito más adelante en el versículo 31 y 32, el Señor dice lo siguiente, reprendiéndoles por aquello que habían pensado y habían atribuido erróneamente. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Estas personas habían sido testigos presenciales de lo que el Señor Jesús enseñaba. Recuerden cuando terminó el Sermón del Monte, dice que la gente se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De tal manera que al oír la palabra todos se dieron cuenta de que lo que Jesús enseñaba no era una cuestión de filosofía humana, sino que era efectivamente la palabra de Dios, la única que tiene autoridad absoluta. Además de eso, ellos vieron las obras que el Señor Jesucristo había hecho. Sin embargo, le atribuyeron a Satanás las obras de Jesús. Y el Señor le dice, estas personas no tienen ningún perdón de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se han rebelado en contra de la verdad que ha sido claramente visible delante de ellos. Más adelante, en el mismo capítulo 12 de Mateo, noten cómo el Señor otra vez los reprende. Versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación, fíjense cómo los describe, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cómo le dijo? La generación mala y adúltera. En otra ocasión, el Señor Jesucristo dice, si las obras que hice entre ustedes se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubiesen arrepentido. Pero ustedes no se han arrepentido. Y aquí la enseñanza es clara, el que tiene más luz de la revelación de Dios es más responsable delante de Dios. Y entonces al rechazar esa luz clara, a través de la palabra, la exposición de la palabra directamente, estas personas son más responsables delante de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo ahí en el capítulo 15. Recuerden que le está hablando a sus discípulos, pero los está preparando para lo que viene. Y entonces cuando los discípulos salgan y empiecen a predicar, se identifiquen públicamente con el Señor Jesucristo y hagan inclusive, proclamen la palabra que el Señor les dio, ellos también van a experimentar el rechazo que Jesús experimentó a pesar de la luz que es la palabra de Dios cuando se predica con fidelidad. Hermanos, este aborrecimiento que es mayor, ¿cierto? Porque rechazan a Jesús, rechazan su palabra claramente y la evidencia que tienen delante de sus ojos los hace aún más culpables. Del mismo modo hoy, aquellos que oyen la verdad acerca de Jesús y rechazan este mensaje conscientemente, morirán por su pecado. Porque si hay un pecado imperdonable es el pecado de la incredulidad. El que permanece en incredulidad constantemente toda su vida, sabemos cuál es su destino según lo que las Escrituras han revelado. Rechazar al Señor, rechazar el mensaje, la palabra es rechazar al Señor del mensaje. Y rechazar al Señor del mensaje es rechazar al Salvador, a lo único que puede sacarle de su condición de perdición. Es decir, cuando se escucha la palabra de Dios,
que brota directamente de las Escrituras, y las personas endurecen su corazón y dicen, yo no quiero creer en esto, no voy a creer en eso, no lo hacen por ignorancia, lo hacen conscientemente. Y en consecuencia, el castigo es mucho mayor todavía. Si yo no hubiera venido, fíjense, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero yo vine y les hablé. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa por su pecado. Y esto está de alguna manera animando a los discípulos, porque les está diciendo, no se preocupen. Algunos, anteriormente lo dijo, algunos van a recibir la palabra y otros van a rechazar la palabra. Los que rechacen la palabra muchas veces ni siquiera van a ser simplemente personas que van a pasar, ¿cierto? Superficialmente van a escuchar y van a pasar, sino que van a ser personas que los aborrecen a ustedes. ¿Por qué me han aborrecido a mí? Porque si aborrecen al mensajero, aborrecen a quien los envió. Y ese es el contexto. Aborrecen la palabra porque aborrecen al autor de la palabra. Y entonces el rechazo mayor o la evidencia del mayor aborrecimiento es rechazar a Jesús a pesar de la evidencia. En una ocasión, miren la importancia de la palabra, en una ocasión cuando el Señor Jesucristo habló sobre el rico y Lázaro y colocó en boca de Abraham esas palabras cuando estaba, ¿cierto? El rico le pregunta a Abraham y le dice, envía a mi casa porque tengo 5 hermanos y ellos nunca han escuchado. Que alguien se levante de entre los muertos y vaya y ellos creerán. Y Jesús le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Le está diciendo, ellos tienen la palabra. Solo tienen que ir a la palabra. Pero aunque uno se levante entre los muertos, ellos no creerán si no creen la palabra que ya ha sido dada. La trascendencia de la palabra de Dios es la que siempre hemos defendido desde este púlpito. Sin la palabra de Dios no hay salvación. Sin la palabra de Dios no hay confrontación del pecado. Sin la palabra de Dios no se deja en evidencia la condición de la persona. Y sin la palabra de Dios tampoco hay posibilidad de salvación. Jesús dijo, yo les hablé y ahora no tienen excusa. La segunda evidencia que presentó el Señor Jesucristo está en el versículo 24. Fíjense que es más o menos la conformación gramatical es la misma. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Es decir, la segunda evidencia, ¿cuál es? Las obras que él hizo. Es increíble la dureza del corazón humano. Estos hombres, los fariseos específicamente y los que rechazaron a Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿recuerdan? Estos hombres habían visto al Señor Jesucristo hacer milagros extraordinarios. Estos habían visto cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, no en una ocasión, sino en 2 ocasiones, a 4,000 y 5,000 hombres al menos, en cada una de las ocasiones. Habían experimentado con su propia vista, habían conocido lo que el Señor había hecho. Sin embargo, no quisieron creer. El Señor Jesucristo en el mismo capítulo 5 de Juan mencionó varios testigos que tendrían que ser suficientes para corroborar que Él era efectivamente el Mesías. Capítulo 5, versículos 30 en adelante. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, ahí está el primer testigo, y él dio testimonio de la verdad, y ustedes no le creyeron a Juan. Luego presenta el segundo testigo, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ahí está.
El segundo testigo es el mismo Padre que fue el que dotó al Señor Jesucristo con el poder para hacer las obras que Él le envió a hacer y que no eran otra cosa que las cartas credenciales que mostraban que Jesús era efectivamente el Mesías. Hizo todo eso delante de ellos, delante de sus ojos. Y Jesús aquí en el capítulo 5 de Juan les está hablando precisamente a los religiosos de su tiempo. También, versículo 37, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Fíjense que la incredulidad es la mayor expresión del aborrecimiento en contra de Jesús. Luego da otro testigo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, tienen un montón de testimonios sobre quién soy yo, sobre mi carácter, sobre mi propósito como Mesías. Y sin embargo, me rechazan. Rechazaron mi palabra y rechazaron las obras que yo hice. Ahora, no tienen excusa, porque tuvieron la luz de mi palabra y tuvieron la luz de mis obras. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y qué terrible lo que pasa en el día de hoy también. La gente no cree en el Señor Jesucristo. La gente se ríe, se burla de cuando se le predica la palabra. La gente piensa que esto pertenece, este grupo de personas, ¿cierto? Son parte de un grupo de ignorantes, irracionales, que no tienen idea de la vida y que prácticamente andan en las nubes, ¿cierto? Y por eso creen en estas fábulas, le llama a la gente. Pero aquí está el problema. El problema es que ellos han sido confrontados con la verdad. Por eso es que el Señor nos llamó a predicar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio y no a convertir a la gente, porque nosotros no fuimos capacitados para eso. De tal manera que el rechazo de la gente es evidencia simplemente del aborrecimiento que tienen a Dios y a su palabra. En definitiva, no nos están rechazando a nosotros, sino nos están rechazando a quien nos dio la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que los discípulos que estaban ahí en el aposento alto en ese momento, cuando faltaban horas para que el Señor Jesucristo fuera entregado para ser crucificado, debían recordar permanentemente. Cuando eran rechazados, seguramente en el futuro sus mentes volvían al pasado, a este tiempo específico, cuando estaban con Jesús, cuando Jesús les dice, yo les hablé y ellos no quisieron recibir mi palabra. Yo hice obras entre ellos y ellos no quisieron aceptar que esas obras daban testimonio de que yo era efectivamente la verdad encarnada. Y entonces eso debió fortalecer el ánimo de sus discípulos. Cuando uno predica la palabra y la gente se va y no tiene ninguna reacción positiva frente a la palabra, ¿a quién están rechazando? No es a nosotros, nosotros somos simples hombres. Están rechazando a aquel que nos envió. Por tanto, esa es la mayor expresión de aborrecimiento, rechazar a Jesús a pesar de la evidencia. Ahora, hermanos, es interesante que eso que Jesús estaba diciendo, el aborrecimiento del mundo, a ellos, ¿cierto? A Dios el Padre, a Él mismo, no era un accidente en el plan y propósito de Dios. Versículo 25. Miren el pero. Pero, ¿esto es para qué? Para que se cumpla la palabra que está escrita. Y miren cómo el Señor expresa, en su ley. Obviamente era la ley de Dios, pero Jesús dice en su ley para enrostrarles de que ellos tenían la ley que dan testimonio de la realidad de Dios y no fueron capaces de apreciar allí el hecho de que ese aborrecimiento que iban a sentir contra Jesús y contra Dios el Padre estaba preestablecido en la palabra de Dios. Es decir, en otras palabras, ellos que amaban la ley supuestamente, que eran guardadores de esa ley, en definitiva eran ignorantes de esa ley. Y eso tiene que haber sido muy fuerte para ellos. Y esto es lo segundo, el aborrecimiento cumple el plan de Dios. El aborrecimiento no es un accidente, estaba considerado dentro de lo que Dios había establecido que sucediera.
Es evidente allí en el texto bíblico. Pero esto es para qué. Fíjense, tiene propósito. Esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. El cumplimiento de la palabra de Dios tiene que realizarse. Y esta gente, sin conocer, en realidad, sin darse cuenta, a pesar de tener ahí la Escritura, no supieron, ¿verdad?, que allí el Señor estaba anticipando esto. Sin embargo, el Señor está aquí diciendo, esto siempre tenía que pasar porque estaba dentro del plan y el programa de Dios. David cita dos salmos, allí, Jesús cita dos salmos de David, quiero decir, el Salmo 35, versículo 19, el Salmo 69, versículo 4. Esa era la experiencia de David, pero Jesús lo interpretó y lo aplica como prediciendo lo que el mundo haría con él. El mundo me va a aborrecer, el mundo me ha aborrecido a mí, por eso los aborrecerá a ustedes. Y esto, a pesar de la evidencia que yo he presentado delante de ellos por la palabra y por las obras que yo he hecho. Pero esto no es otra cosa que lo que ya había sido establecido en el Antiguo Testamento. Esto sucedió porque Jesús expuso el pecado de ellos. Hermanos, eso es lo que dijimos la semana anterior. Si nosotros predicamos un evangelio, que es un evangelio que se acomoda a una especie de sucedáneo, ¿cierto? No el original. Si es que nosotros predicamos un evangelio que golpea la espalda de la gente, le dice, no hay problema, quieres ir al cielo, hay calles de oro, vas a vivir una vida extraordinaria. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si predicamos ese evangelio, no va a haber rechazo de la gente. Pero si predicamos el evangelio bíblico, está asegurado el rechazo. A no ser de que Dios abra el corazón de esa persona a través de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, cuando se expone el pecado tal como es, y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, el aborrecimiento va a venir, la persecución va a ser un hecho. No existe causa alguna que justifique su odio por él. ¿Qué es lo que estaba escrito? Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Yo dije al principio, el Señor Jesús, que era la expresión del hombre perfecto, justo, santo, bueno, absolutamente bueno, anduvo haciendo bienes por esta tierra mientras estuvo desarrollando su ministerio de 3 años y fracción. Todo lo que le hizo fue para beneficio de la gente. Sin embargo, lo pusieron finalmente en una cruz. Pero eso estaba justificado. No tenía ninguna justificación. Por eso dice, sin causa me aborrecieron. Yo dije al principio, la experiencia de David, pero Jesús la aplica a sí mismo. Sin causa me aborrecieron. Por esa razón, cada creyente es perseguido cuando se identifica con la causa de Jesús. Pero esa causa de Jesús tiene que ser, digamos, expresada por el creyente con el carácter de Jesús. Y ahí está la importancia de la santificación, de que cada vez vayamos siendo más parecidos al Señor Jesucristo, de tal manera que cuando nos rechacen, sea porque nos parecemos a Cristo y no porque nosotros hemos puesto otra causal por causa de nuestro pecado. Ahora, cuando somos rechazados, cuando seamos rechazados, si no lo hemos sido todavía, que podamos mirar al Señor Jesucristo, como dice el autor de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Que podamos mirar a Jesús y podamos pensar en esto que Él nos dijo. Me van a aborrecer, o van a aborrecerlo ustedes porque me aborrecieron a mí. Y podamos, y en esto encontremos, fortaleza y gozo al mirar a Cristo, sabiendo que en definitiva lo que Él estaba haciendo era la voluntad del Padre y estaba con ello procurando la salvación de todos aquellos por los cuales Él vino a morir. Porque Cristo fue perseguido sin causa. Y de esa manera se cumplió lo que el mismo Dios había establecido en su palabra. Ahora, hermanos, en términos de aplicación práctica para nosotros, esto debe llevarnos a un desafío doble. Primero,
a procurar mayor santificación de nuestra vida para que reflejemos mejor el carácter de Cristo. Para que de tal manera cuando seamos rechazados podamos ser rechazados porque efectivamente nos estamos identificando con Él. Y podamos ser aborrecidos porque nos identificamos con la causa de Cristo, que es la expansión de su obra más allá de estas cuatro paredes, por supuesto, pero que esto sea la persecución o la aflicción que podamos enfrentar sin causa. Siempre que suframos por causa de Cristo, sea por nuestra identificación con Él y no por nuestro propio pecado. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 14 al 16, es explícito en este sentido. Él dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hay una frase que se usa mucho en el día de hoy, que todo sea para la gloria de Dios. Pedro dice de esta manera: Cristo es glorificado. ¿Cuándo? Cuando somos vituperados por el nombre de Cristo. Así que, versículo 15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Eso sería por nuestro pecado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por tanto, la aflicción debe ser interpretada a la luz de lo que Cristo es y lo que Cristo y la causa de Cristo, ¿cierto?, que es el avance del Evangelio. El apóstol Pablo fue un ejemplo de eso. Cuando estaba preso en Roma, le dijo a los filipenses, en otras palabras, no se preocupen, porque lo que me ha acontecido a mí ha redundado más bien para el avance del Evangelio. De tal manera que si me han aborrecido los judíos, ¿cierto? Por esa causa Pablo estaba en Roma preso, porque apeló a César, entonces está bien que me aborrezcan de esa manera. Y que esté aquí en esta cárcel está bien. ¿Por qué? Porque la causa del Evangelio ha avanzado. Al punto, dice Pablo, que los mismos guardias pretorianos que él tenía, lo estaban custodiando, se convirtieron a Cristo, gracias a que Pablo estaba en una cárcel. Eso es lo que los discípulos tenían que tener en su cabeza, en su corazón, en ese momento cuando el Señor Jesucristo estaba anticipando lo que había de venir. Es necesario que nos identifiquemos tanto con Cristo que el mundo nos aborrezca por ello. Cuando nosotros parcialmente nos identificamos con Cristo, de seguro no va a haber problemas, la gente no va a estar en contra de nosotros y nuestro modo de vivir. Pero cuando vivimos realmente como Cristo quiere que vivamos, entonces nos vamos a parecer más a Él. Y si nos parecemos más a Él, más rechazo vamos a recibir del mundo y el sistema contrario a Cristo y a su palabra. Estos dos enseñanzas están claramente establecidas en esos versículos 22 al 25. El mayor aborrecimiento es rechazar a Cristo a pesar de la evidencia. Y el aborrecimiento cumple el programa o el plan de Dios. Está establecido así. Sin causa me aborrecieron. Sin causa lo llevaron a la cruz. Sin causa lo odiaron de la manera en que lo hicieron. Y luego a su iglesia, sin causa, también persiguen a su iglesia. Pero nosotros a través de eso estamos cumpliendo con lo demandado por el Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sin importar las consecuencias que esto tenga, y que seguro no van a ser positivas, porque eso es lo que dice el Señor aquí. Y eso es lo que se ha cumplido en la historia de la iglesia. De ahí las persecuciones, de ahí el aborrecimiento tan grande a la iglesia del Señor Jesucristo. Con esto termino. Estamos en el día de hoy viviendo una situación similar. Yo he mencionado varias veces esto. Nunca había visto tanto ateísmo en Chile desde que tengo conocimiento. Nunca había visto tanto aborrecimiento público al nombre de Cristo. Al punto que hay un banco, una publicidad de un banco aquí, donde aparecía la canción nacional y le sacó la parte donde dice qué es lo que nos legó el Señor. Y le cambió para que dijera al señor o a la señora, y no tenía nada que ver, la canción nacional no dice eso.
Pero le quitaron eso, ¿por qué? Porque el nombre de Dios tiene que ser borrado de toda la sociedad de este tiempo. Estamos viviendo tiempos de esta naturaleza. En los colegios se aborrece el nombre de Dios, en los profesores. Por tanto, estamos en un proceso que es casi seguro que va a decantar en una persecución, quizás no física como lo que sufrieron los primeros 3 siglos los creyentes, o lo que están padeciendo algunos hermanos ahora en los países árabes, por ejemplo, los países musulmanes, o en Corea del Norte, o en China. Pero sí, es seguro que el mundo nos aborrecerá por causa de Cristo. Si estamos siguiéndolo a Él, siguiendo sus pisadas, entonces vamos a encontrar también los obstáculos y el rechazo que Él encontró aquí en esta tierra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por preparar nuestro corazón. Gracias por instruirnos, Señor, en lo que va a suceder. Quizás no ha sucedido en nuestro contexto todavía, pero sabemos que hay muchos hermanos que están sufriendo por causa tuya. Padre, el ser un cristiano, Señor, en nuestro trabajo, donde sea que nos encontremos, el vivir las normas que tú has establecido para nosotros ya es una señal de rechazo de parte de aquellos que están alrededor. Los gobiernos, las leyes, se están impulsando en contra de ti, tu palabra. Quieren borrar tu nombre de la faz de la sociedad, pero no podrán hacerlo definitivamente porque tú, como dice el Salmo 2, te reirás de ellos, Señor. Y tú fortalecerás a tu pueblo y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Confiamos y descansamos en ti. El desafío para nosotros es parecernos cada vez más a Cristo a través de una transformación de un carácter espiritual que sea conforme a lo que tú has manifestado en tu palabra. Guíanos, Señor, sigue usando el cincel de tu palabra para moldear nuestro carácter espiritual. De tal manera, Señor, que seamos un fiel reflejo de tu imagen en medio de una generación mala y perversa. Danos de tu gracia para vivir de esa manera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.